Bueno, pues tenemos con nosotros al padre don Javier Olivera Rabasi. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Aquí estamos recién llegado a Madrid. Bueno, don Javier fue ordenado sacerdote en 2008 y es también abogado, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, doctor en historia y profesor universitario de ciencias jurídicas y sociales. Es miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y fundador y director de quenotelacuenten.org, así como cofundador de la Orden de San Elías. Bueno, es usted un joven, un sacerdote joven, pero vamos... más o menos, llegando a los 50, pero preparado. ¿Está usted llegando a los 50? 48 años, así que estoy cerquita. Pues me tiene que dar el teléfono de su taxidermista, porque es un genio. Bueno, no estoy casado, ese es el tema, ¿no? Bueno, don Javier ha publicado un libro sugerente con el título La Contrarrevolución Cristera, la historia de los católicos que se alzaron contra la persecución en México entre 1926 y 1929, con prólogo del padre Santiago Cantera, el anterior prior administrativo de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Está publicado el libro por Homo Legens y bueno, ¿de qué trata el libro, don Javier? Porque hay mucha gente en nuestra audiencia que seguro que no tiene ni idea de qué fue la revolución cristera. Ustedes tienen aquí en España la Cruzada Española, aunque a muchos hoy les parezca feo o un poco raro decir esa frase, ¿no? Pero la famosa Guerra Civil Española, cuando muchísimos se han levantado incluso contra un gobierno dictatorial, comunista, rojo, que dejó muchísimos mártires. Pero 10 años antes de esa tremenda guerra civil aquí en España, en México hubo algo muy parecido que duró nada más que 3 años. Entre el año 26 y 29, en México ya venía una seguidilla de gobiernos masónicos, anticristianos, en un país donde es mayoría católico. En México se dice que es el 100% católico y el 99% católico y el 100% guadalupanos. Hasta los protestantes son devotos de María Santísima allá en México. Y entre el 26 y 29 hubo una ley tremenda de un presidente, Plutarco Elías Calles, ¿Plutarco? Elías Calles, ¿no? Como se dice aquí. Que aquí decimos Calles. Bueno. Algunos pues muy cultos dicen Calles, pero a mí no me sale. Bueno, y este presidente colocó una ley penal en un país de mayoría católica, digo, donde por medio de la cual se impedía a los católicos hacer cualquier tipo de acción pública. Y uno dice, bueno, ¿qué es una acción pública? ¿Una procesión? ¿Caminar con la Virgen? No. Una acción pública era tener un rosario colgado al cuello, tener una medallita de la Virgen, poner en el dintel de la casa o en la ventana una foto del Sagrado Corazón de Jesús o lo que fuere. A su vez también eliminó el matrimonio sacramental, expropió, como famosas típicos, como pasó acá con Mendizábal, aquí en España, las leyes famosas de desamortización, quitó los bienes de la iglesia, impidió la educación religiosa y, sobre todo lo que fue tremendo, le quitó la administración de los templos a la Iglesia Católica, templos que eran propiedad privada, no eran propiedad pública. Entonces esa ley motivó que en el año 26, estoy resumiendo simplemente, los católicos comenzaron a hacer una serie de recursos legales. O sea, la contrarrevolución cristera es un ejemplo concreto de cómo el pueblo puede levantarse contra un gobierno tiránico, dictatorial, y siguiendo incluso todas si queremos, las leyes morales de 2000 años de historia de la Iglesia. Primero la resistencia pacífica y a su vez legal, recursos de amparo, firmas, etcétera. Después la resistencia pacífica pero ilegal, por ejemplo por medio de un boicot o cosas así. Y finalmente, cuando ya no queda otra opción, la resistencia activa física, una revolución, una contrarrevolución violenta, ¿no? Contra un gobierno que estaba oprimiendo, incluso martirizando a muchísima gente. Y en esto que hizo la Iglesia, como la Iglesia ya no podía administrar los templos, hizo algo muy, muy raro, al menos hasta para mucha gente hasta el 2020, no lo habían escuchado nunca, pero el 2020 lo van a entender porque digo eso, que fue suspender el culto. O sea, el 1 de agosto del 26, como la Iglesia entraba en vigencia la ley,
la jerarquía eclesiástica dijo, ya que nosotros no podemos ejercer el culto lícitamente dentro de nuestros templos y tenemos que estar como sometidos al gobierno como si fuésemos una especie de iglesia oficial estilo ortodoxo ruso, vamos a dejar los templos librados a la buena de Dios. Se quita el Santísimo Sacramento, el Jesucristo en los sagrarios, y dejan las puertas abiertas. Bueno, y obviamente el gobierno comienza a tomar posesión de los templos y se convierten en hospitales, en prostíbulos, literalmente estos prostíbulos, en cárceles. Y es cuando los laicos mexicanos actúan. Dijeron, bueno, yo no voy a permitir que en la parroquia donde mi abuelo se casó, yo me bauticé y qué sé yo, venga a ser profanada. Y comienzan a defender los templos. O sea, así comienza la contrarrevolución cristera o la cristiada, por la defensa de los templos. Hombres, mujeres, niños, una cosa tremenda, que duró 3 años y finalmente termina, estoy resumiendo, con unos arreglos inicuos entre la iglesia y el gobierno, manejado por el gobierno de Estados Unidos, porque no le convenía una guerra tan larga, donde los católicos terminan deponiendo las armas, aunque venían ganando la guerra, y entonces el gobierno pacta con la iglesia, no solamente una especie de salvoconducto para los que habían luchado, sino también un silencio de 50 años. Por eso uno le pregunta en México qué fue la cristiada, y la gran mayoría de la gente, salvo que sea por tradición oral familiar, no conoce bien qué fue eso, ¿no? Uno podrá hacer un paralelismo con la Guerra Civil Española, por ejemplo. La diferencia grande que hay es que acá hubo un ejército regular de parte de Franco que luchó contra el ejército republicano, en todo caso. Allí no hubo ejército regular de ningún tipo. Era más o menos, si uno quiere hablarlo así mal y prontamente, una guerra de guerrillas católicas, ¿no? El ejército no era republicano contra el que luchó Franco. Bueno, lo que era no me meto en el tema Frente Popular y odiaban la República. Probablemente no me meto en el tema, quise hacer un paralelismo. Puedo hablar un poco más sobre lo que sé con más tecnicismo, que es el tema de México. No quiero entrar en detalles, pero el ejército puntualmente mexicano, el ejército federal que luchaba en contra del catolicismo, ¿no? Muchos desertaron de los federales, por eso hubo 250.000 muertos. 250.000 muertos, de los cuales 200.000 fueron del ejército federal y 50.000 del ejército digo entre comillas, ¿no?, de las tropas católicas. Eso fue un poco la cristiada. Hay muchísimos mártires, muchísimos beatificados y canonizados, y muchísimos más que no. Una pregunta, ¿siguen Diga. existiendo leyes en México que limiten el culto católico? A ver, en la década de los 80, cuando el Papa Juan Pablo II viajó a México, la guerra cristera termina así. Los arreglos, o el modus vivendi que se le llama, es una cosa tremenda, porque uno dice, bueno, ok, la ley Calles fue la ley que comenzó con todo esto. Entonces es muy sencillo, ya que los cristeros venían ganando la guerra y se llegó a un acuerdo, es derogar la ley Calles, pacificar la cosa, amnistiar a la gente y se acabó. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, no, si amnistiamos a todo el mundo, o si derogamos la ley, mejor dicho, vamos a quedar como que nosotros perdimos. Entonces dijimos, el arreglo es el siguiente: la ley va a quedar, pero no vamos a aplicar la ley. Por eso es que los cristeros pusieron el grito en el cielo diciendo, esto no va a ser así. ¿Qué sucedió después con el tiempo? Que poquito a poco esa ley quedó en la letra, y cuando el gobierno o los gobiernos querían, la aplicaban. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo, estar en sotana, estaba prohibido. O sea, estaba prohibido andar en la calle con sotana o una monja con hábito, porque era una manifestación pública de la fe. Y por eso cuando Juan Pablo II viajó a México su primera vez, tuvo que pagar una multa. Por cada día que pasaba el vestido de sotana, pagaba una multa. La pagó un empresario mexicano, por cierto, ¿no? Después, con el tiempo, terminó derogada esa ley, porque caía en desuetudo, como se dice. Hoy en México hay leyes que están en vigencia y otras que quieren imponerse. Por ejemplo, hace 2 semanas, hay un proyecto de ley en el Parlamento presentado para que los sacerdotes no puedan hacer manifestaciones públicas en las redes sociales, de ningún tipo. No puedan hablar en redes sociales. O sea, es un país un poco extraño en eso. ¿No se había llegado a un acuerdo en un momento dado derogando esas leyes? O sea, que siguen vigentes. Hay leyes que han seguido vigentes. Depende mucho también de los estados, ¿no? Porque no es una cosa tampoco tan monolítica la cosa. Luego, una puntualización simplemente cuando decía Sí. Marcos de Quinto. Aquí cuando hubo la guerra civil, realmente fue una parte del ejército la que se rebeló, pero la gran mayoría del ejército estaba con la República y de hecho controlaban
todo el armamento, toda la fuerza, Perfecto. el ejército regular. Es decir, realmente una parte, y luego hubo muchísimos voluntarios que a través de alféreces provisionales y otra serie de mecanismos se presentaron voluntarios y lucharon en la guerra civil. Es decir, es similar porque realmente en los años anteriores también hubo una represión brutal, un asesinato, quemar de iglesias, toda esta cuestión que también hizo levantarse a muchísima gente porque se atacaba también, digamos, el sentir religioso también de los españoles, aparte de los crímenes y los asesinatos, y el asesinato sobre todo del jefe de la oposición, que lo asesinaron pues guardias armados, de la Guardia Armada vinculados al Partido Socialista. Yo le quería decir a don Javier que la revolución cristera, la contrarrevolución cristera, efectivamente es una gran desconocida, y además también, precisamente como es muy desconocida, ha sido muy manipulada. Entonces se le ha presentado siempre como la muestra de la barbarie, de la protesta contra la modernidad. Si alguien ha leído La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, los cristeros podrían ser los sebastianistas portugueses que se levantaban contra las fuerzas de progreso de un país donde en la bandera pone Ordeme Progreso, que es Brasil, que lo imponían a sangre y fuego, ¿no? Y se ha querido hacer muchas veces, pues eso, se ha querido presentar una lucha en México entre las fuerzas del bien, del progreso y las del mal, la reacción, la oscuridad, el catolicismo y tal. Y está muy vinculado con lo que pasó en España, porque los revolucionarios españoles que tomaron el poder de la República veían lo que pasaba en México y decían, esto queremos hacerlo nosotros. México, además, fue un país fuera de la Unión Soviética que fueron los que de verdad transformaron socialmente y arrasaban con todo. Entonces venía una fuerza muy poderosa de un país como México con tanto peso que marcaba un poco el paso, y todas las leyes anticristianas, anticatólicas que se promulgaban en España tenían un ejemplo muy fuerte en México, y encima en México, que precisamente venía de una tierra tan vinculada a María, ¿no? Lo que se dice Guadalupe y tal, que te dicen, yo tengo amigos mexicanos, dice, aquí hasta los judíos son de la Virgen de Guadalupe y tal, ¿no? Entonces, es interesante lo que está comentando, porque la manera de confeccionar el relato marca mucho la manera que tienen los países de interpretar su propia historia. Y en México, ya digo, yo creo que sí, que consiguieron que los propios católicos entraran ahí, y explica, por otro lado, que el Partido de la Revolución Institucional, un nombre más marciano no se puede concebir, durara tanto tiempo y que le costara tanto a los movimientos conservadores mexicanos abrirse paso. De hecho, siguen sin abrirse paso. Y hay gente, alguno va a cortocircuitar, que ha considerado que López Obrador era un gran defensor del mundo conservador. Fijaos lo que estoy diciendo, porque él, por ejemplo, se plantaba mucho frente a los delirios más delirantes, valga la redundancia, de su propio partido en cuestiones como ley trans y demás, ¿no? Yo le quería preguntar precisamente, don Javier, ¿cómo ve? ¿Hay alguna reacción en la hispanosfera, por decirlo así, para reinterpretar el pasado en este tipo de, con este tipo de fenómenos? La Revolución Cristera, en España con la Guerra Civil, lo hemos visto con el documental de Bien Pared. Argentina también está revisando su pasado, mucho más vinculado con el terrorismo previo a las juntas militares. No sé, ¿ve que hay alguna manera se está reinterpretando la historia de otra manera? ¿Es una manera de dar la batalla cultural? A ver, yo creo que es una de las mejores maneras, porque a ver, cuando la izquierda, yo no soy de izquierda por las dudas, aviso, ¿no? Cuando la izquierda toma el poder, nuevamente lo que busca siempre es tratar de reescribir la historia, por aquello de Orwell, ¿no? Que domina el presente, domina el pasado, y que domina el pasado, domina el futuro, ¿no? Entonces, siempre ha hecho lo mismo. La batalla cultural, en el sentido de las letras, de la historia, de las ciencias sociales, es fundamental, porque si no, ese lavado de cerebro que existe en las generaciones más jóvenes hace que después terminen pensando como el partido dominante quiera. Tanto en España sucede lo mismo, como en México, como en mi país, Argentina. Entonces, uno de los modos de llegar a recomponer un poco ese orden natural, ni siquiera sobrenatural, ese orden natural establecido, es buscando la verdad. O sea, solamente la verdad te hace libre, el error o la mentira te termina esclavizando. Y el error o la falsedad histórica termina que un pueblo hace que un pueblo termine siendo un pueblo dominado.
A ver, a mí me pasa muchas veces cuando vengo acá a España a hablar no de estos temas de México, me ha pasado muchas veces cuando vine a dar conferencias sobre el tema de la conquista de América. En general digo, el español tiene el culo sucio respecto a la conquista de América. Y cuando uno viene a decirle, mire, yo vengo a darles gracias a ustedes, a los españoles, porque yo, gracias a ustedes, a sus antepasados, hablo en español, rezo a Jesucristo, todavía creo en el orden social cristiano, y lo que ustedes hicieron fue una epopeya en América. Entonces muchas veces la gente se queda mirando con la boca abierta, como diciendo que usted qué barbaridad está diciendo. Si usted es hispanoamericano, usted debería decirnos usted la leyenda negra hispanoamericana contraria que mataron a todos los indios. Escúcheme, yo vengo de allá, conozco que no mataron a todos los indios, porque si no seríamos todos rubios, altos de ojos azules. O sea, eso no es así. Pero sucede que tanto el liberalismo por un lado y también la izquierda por otro, junto con el protestantismo que ha hecho sus cosas a partir del siglo XVI y XVII, hizo que uno tuviese esa especie de complejo de ser hispano, ¿no? O ese complejo de ser español, diría uno casi, ¿no? Que casi que tiene que pedir permiso para decir que uno es español, o pedir perdón, ¿no? Y es todo lo contrario, no habría existido jamás una cristiada si no hubiese existido Cortés. No habría existido jamás es así. Pero es que durante muchos siglos los mexicanos han sido españoles, de pleno derecho, reconocidos por la reina Isabel II. Es que eso era Nueva España. Exacto, efectivamente. México no existiría. Son más españoles. Otro tema es que en algún momento, pues hayan decidido independizarse de Totalmente. España. Pero su raíz es española, absolutamente. Incluso los indios fueron españoles, pues claro, españoles de pleno derecho, con todos los derechos, con los mismos que podría tener una persona en Almería o que pudiera tenerla. Pero eso que usted dice no es lo que habitualmente uno escucha acá en España, justamente es un lavado de cerebro gigantesco. Pero hay que escuchar más a mexicanos como Zunzunegui o como... Sí, estuvo muy bien el otro día. Yendo un poco de nuevo al libro, sí. En él traza usted un paralelismo con algún otro caso histórico. Ya hemos hablado de los paralelismos que pueden existir con la persecución a los católicos durante la Guerra Civil Española, pero hay un paralelismo quizá más claro en el del alzamiento de la Vendée contra el gobierno revolucionario francés. Sí, probablemente sea la mejor analogía, digamos, ¿no? La contrarrevolución de la Vendée en Francia, toda la zona de la zona oeste, o la Jonnerie, también la parte norte, incluso de Francia, que se rebela contra la República Francesa, es lo más parecido que quizás ha habido a la contrarrevolución cristera. No por nada, por ejemplo, las mujeres, había un grupo de mujeres en la cristiada que se llamaban las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, no por nada se ponen ese nombre. Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Era un grupo de mujeres que asistían a los cristeros dándole municiones, llevándole provisiones, dando información, a veces sobornando a soldados federales para conseguir información, que hacían un pacto de silencio. Hay mucho secretismo en todo lo que implica la cristiada porque era una guerra de guerrillas. Entonces trabajaban como en células las mujeres, y por eso algunos dicen que el milagro más grande de la cristiada fue que la mujer mexicana guardó un secreto durante casi 20 años. Porque terminada la guerra cristera, recién 20 años después se empezó a conocer la existencia de esas brigadas femeninas, que eran mujeres civiles, laicas, que en células por lo general de A3 iban trabajando y pasando información, o a veces también disparando. Con la diferencia con la Vendée de que en la cristiada pues ganan los que se alzan contra el gobierno anticristiano, mientras que en la Vendée gana el gobierno republicano, y el genocidio que comete con los cristianos en Francia fue absolutamente brutal. Eso sí fue un verdadero genocidio de los nuevos modernos. Pero en el caso de la cristiada, militarmente hablando, ganan los mexicanos católicos, no gana el gobierno. Lo que pasa es que después, con los arreglos, les hacen, entre comillas, hacer perder. Entonces, si ya había estados, el estado de Jalisco era un estado ya cristero, con un gobernador cristero y todo. Y eso motivó a que el gobierno mexicano sí o sí presionara mucho más para terminar de una vez por todas con los arreglos. Arreglo que, por cierto, fue inicuo de parte de la Iglesia, porque la Iglesia no sabía, cuando digo la Iglesia jerárquica, estoy hablando yo, la inmensa mayoría de los obispos mexicanos se había exiliado. Solamente 3 había quedado con el pueblo en la clandestinidad. Y entonces se hacen un arreglo, movido por el Papa Pío IX, por cierto, Pío XI, digo, para que los cristeros depongan las armas y de ese modo volviese la paz a la Iglesia y
y al país de México. Para los que quieran más información sobre la cristiada, pues evidentemente comprense el libro del padre Oliver Rabasi, que se titula La Contrarrevolución Cristera, editado por Homo Legens, con prólogo del padre Santiago Cantera. Y si se quedan ustedes con más ganas, o pues si quieren abrir boca antes de comprarse el libro, ¿qué tal está la película Cristiada? Que donde salían Eva Longoria y Peter O'Toole. Andy García. Fue una película que se estrenó hace como 15 años, por las dudas, digo, para que no los más jóvenes que quizás estén escuchando no la conozcan. Y lo que hizo esa película fue por lo menos lavar un poco la imagen a nivel popular de divulgación de lo que fue esa época histórica en México. Está muy buena en general, obviamente tiene licencias cinematográficas naturales, y bueno, tan buena estuvo que en México estuvo nada más que 2 semanas en cartel y después el gobierno mexicano la sacó de cartel. No quería que se viera. ¿Cuánto estuvo? ¿2 semanas? 2. Si puedo hacer una pregunta, don Luis. ¿Puede usted hacer incluso Sí, más? No, quería preguntar, ¿los cristeros siguen operando como organización? ¿Tienen algún tipo de organización secreta? ¿Financian algún que otro grupo fuera de lo que es México, como podría ser en España? Los cristeros no funcionan más como tal, después de 100 años, justamente estamos cumpliendo 100 años. Ahora, lo que sí sucedió después de la cristiada, hubo 2 cristiadas. La más conocida, el 26-29, y la otra que le llaman la segunda, a partir del año 33-34. Un intento de segundo levantamiento cuando veían que no estaban cumpliendo con los pactos que se habían hecho. ¿Qué sucede? La cristiada, como fue una guerra de guerrillas, manejó grupos secretos. Uno de estos grupos secretos, como que se los conoce a nivel mundial, es el Yunque. Efectivamente. Cristeros no hay más, porque no hay más cristiadas, ¿no? Pero sí han quedado grupos secretos, ciertamente, que siguen trabajando con esa mentalidad de hace 100 años. Yo no soy especialista en el tema, pero sí sé que el Yunque tiene ese tipo de modalidad y que trabaja con algunas plataformas políticas o sociales o como fuere, apoyando ciertos movimientos o ciertas actividades de ese tipo. Pero tienen más dinero que Radio Libertad, yo creo. No sé cuánto dinero tienen la Calabria. Primera vez que vengo. Poco. No, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy interesante, don Javier. ¿Cuánto tiempo le ha llevado la escritura de este libro? Bueno, este en realidad es mi doctorado en historia. Yo me doctoré en historia con esa tesis. Yo cometí el pecado antes de ser cura de ser abogado. Yo era abogado antes de ser cura. Como los abogados ahora está espiando sus pecados. Y bueno, como el abogado no se puede al cielo, difícilmente uno vaya al cielo como abogado, me tuve que ser cura. Y después hice mi doctorado en historia en este tema. Me llevó unos 4 o 5 años y después viajé varias veces a México. Tuve la gracia enorme de todavía, en aquella época, hace como 15 años, más o menos, a hablar con gente que había todavía vivido en esa época, ¿no? Entonces vi testigos de primera mano. Don Javier, ha incidido varias veces en la actitud inicua de la jerarquía católica mexicana en ese momento. ¿Ha seguido la actitud inicua? Claro que sí. Porque mucha gente acusa a la propia jerarquía mexicana, digo, además dentro del propio de la propia gente que se considera católica. Dicen que México está perdiendo mucha esencia católica y hay un gran avance de las iglesias protestantes y el movimiento evangélico en México, no solo en México. ¿Lo hay? Sí. Sí, claro que muy sí. fuerte, y sobre todo en Centroamérica, en la zona centroamericana de México, muy fuerte. Y luego se ve, por ejemplo, vas a Ciudad de México y en Ciudad de México lo que ves es que, bueno, primero es como un paradigma de ciudad progre, absoluta, y luego a la iglesia la tienes ahí como parte más del decorado y te encuentras con que si tú vas a la Catedral de México, justo delante hay tipos que pretenden ser indios haciendo rituales que pretenden ser de purificación indígena y los turistas ahí. Quiero decir, no hay presencia católica en ese momento, en ese lugar tan poderosa como podrías imaginar. Luego, además, te encuentras con que se despierta el... Don Marcos le ha preguntado por el Yunque porque se ha generado, en España se dice que el Yunque tiene una tremenda influencia y mucha gente que dice que es
mucho más mito que realidad. Por eso le hemos preguntado, porque queríamos conocer más. Pero ya digo, la jerarquía católica tiene culpa de que México no haya conseguido cuajar un movimiento conservador fuerte, que el PAN haya sido en tantas cuestiones un fracaso y un motivo poderoso de desencanto para muchísima gente conservadora ahí en el país. La tiene como también la tiene en España, ¿no? En varios lugares. No puede ser que un país que supuestamente hay mayoría católica, aunque seamos todos pecadores y algunos ni siquiera practiquen la fe ni nada, pero es inaudito que hayan ganado durante décadas gobiernos más bien de izquierda, anticatólicos. Claro que sí. A ver, Pío XII decía una frase tremenda, que la apatía de los buenos aumenta la malicia de los malos. O sea, ese amariconamiento del mundo católico moderno, incluso también de los curas, ¿no? No solamente desde el punto de vista físico, también espiritual, que es lo peor. O sea, esa rendición de creer que uno tiene que ser siempre el último orejón del tarro, que no te toquen ni nada, que no ser políticamente incorrecto, que no sea que me tilden de fascista o de lo que fuera, es lo que termina siendo que uno... Mi padre es militar, me enseñó una cosa cuando éramos chicos, 4 hijos varones, que la política del avestruz que pone la cabeza bajo la tierra, hace que deje lo más endeble a la vista, que es el trasero. Y es así. Me parecía que por su acento, claro, me parecía que por su acento era usted argentino. Así es. Pero ya cuando ha dicho lo del último orejón del tarro, he dicho, no falla, es argentino, porque esa expresión es típica argentina. Sí. Bueno, pues don Javier, muchísimas gracias y nada, recomendar a nuestra audiencia que si quieren informarse sobre la cristiada, la contrarrevolución cristera, un episodio tan desconocido de la historia mexicana, pues se compren el libro del padre Olivera Rabasi, editado por Homo Legens.